Una de las doctrinas que nosotros tenemos, que hablamos en la palabra, que nos basamos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, yo les decía hace un tiempo atrás, nosotros como hijos de Dios tenemos bases que creemos, en las cuales creemos que está fundamentada nuestra fe. Usted como hijo de Dios, usted tiene que tener bases en donde usted fundamenta su fe, en donde usted dice, bueno, yo soy cristiano porque yo creo en Jesús, que Jesús murió en la cruz para salvarme, resucitó, yo me bautizo porque Jesús lo ordenó, porque Jesús lo dijo, yo creo en el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y tenemos bases. Por ejemplo, una de las doctrinas que nosotros tenemos como asambleas de Dios es que nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo y en la evidencia de hablar en otras lenguas. Son doctrinas que nosotros creemos como hijos de Dios. Y hay otras iglesias que llevan otro tipo de doctrinas, pero que también fundamentan su fe. Algo que nosotros debemos saber es que no es doctrina cuando la gente te dice no puedes entrar a la iglesia porque usas pantalón, o te miran mal porque usas pantalón. Eso no es una doctrina. No es una doctrina tampoco que la gente te juzgue por tu apariencia. Eso tampoco es una doctrina. Esas son cosas que la iglesia hoy en día o ciertos cristianos han tomado para señalar a otros. Yo en estos días yo veía un video de una pastora que predicaba y ella condenaba a todo el mundo por su apariencia, por su cómo se peinaba, si se planchaba el cabello, si se lo ondulaba. Entonces, esas cosas nosotros debemos saber que eso no es doctrina. Esas son creencias, son cosas que la iglesia, que muchas iglesias independientes en donde manejan, que no tienen una buena base para poder enseñar, lo que hacen es confundir a las personas. Y usted más que yo también en algún momento de haber conocido iglesias donde te hacen usar un velo para entrar a la iglesia. No sé si alguna vez usted le tocó eso. Pero lo que sí es una doctrina es cuando nosotros hablamos acerca del arrebatamiento de la iglesia, lo que habla la palabra del Señor sobre la segunda venida de Cristo, lo que habla la palabra del Señor de la evangelización del mundo. Esas son doctrinas que están fundamentadas en la palabra, que usted puede defenderla a través de la palabra. Esas son doctrinas y son tus bases. Nosotros debemos entender que para poder defender en lo que yo creo, yo tengo que saber en qué estoy creyendo y cómo fundamentar lo que yo creo, cómo yo fundamento mi fe a través de la palabra, a través de lo que me dicen. Y yo hoy, estaba viendo los temas porque yo quería compartir un poco más con ustedes sobre el Apocalipsis, pero me voy a saltar y quiero que vaya conmigo al libro en Apocalipsis mismo, al capítulo 20. Quiero que vaya conmigo al capítulo 20. Vamos a leer el 19, del versículo 9 en adelante. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, del verso 9 en adelante. Cuando usted ya lo haya encontrado, puede decir un fuerte amén. Amén. Apocalipsis capítulo 19, verso 9 dice: y el ángel me dijo, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. ¿Por qué te leo este texto? Porque aquí habla sobre la venida de Jesús. Nosotros debemos comprender algo y tenerlo bien grabado en nuestra cabeza. Y es que Jesús, primero lo que va a suceder es el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Nos vamos a ir con Jesús, dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, Marcos y Lucas, cuando habla acerca de las señales antes del fin. Dice la palabra del Señor que Jesús vendrá en las nubes y mandará a sus ángeles para que recojan de los 4 puntos de la tierra a los escogidos. Y nos encontraremos con Jesús en las nubes y seremos arrebatados para escapar de la ira de Dios, para escapar de la gran tribulación, que serán 7 años en donde va a ser juzgada esta tierra, va a ser consumida por el poder de Dios y por la ira de Dios, ¿verdad? Si usted en casa puede leer el libro de Apocalipsis, usted se va a encontrar con los 7 sellos que hablo, usted se va a encontrar con las 7 plagas, con las 7 copas de la ira, con las 7 trompetas. Es donde describe la destrucción que la tierra va a tener. Pero luego de que pase o termine este tiempo, dice la palabra de Dios, que entonces vendrá una persona o alguien en un caballo blanco, y dice, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero. No sé si usted recuerda que en una de las iglesias que veíamos, él se presentaba con este nombre, que es el Fiel y Verdadero, ¿verdad? También nosotros veíamos o leíamos hace un momento que su nombre es, aquí está en el texto, dice aquí, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Jesús que viene. ¿Qué es lo que se dice? O cuando hemos estudiado un poquito las escrituras, se dice que una vez que el anticristo tome posesión de toda la tierra y que comiencen los 3 años y medio de paz, que habla las escrituras, luego vendrán 3 años y medio, los últimos 3 años y medio, en donde él va a perseguir a todas las personas para que sean sellados, y entre ellos a los que van a perseguir va a ser a los judíos, a los israelitas, a los que hoy conocemos como la nación de Israel. Y también dentro de este periodo se dice que las naciones, no sé si usted ha escuchado de la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Muchos teólogos dicen que nosotros como iglesia no vamos a ver la Tercera Guerra Mundial, pero de que va a existir, va a existir. De que va a pasar, realmente va a pasar. ¿Qué sucede? Las naciones se unirán para destruir a Israel. Se van a unir para destruirla, y ahí vendrá Jesús para salvarla. Ahí es donde donde se describe en el capítulo 19, vendrá Jesús en un caballo blanco montado para salvar a su pueblo, al pueblo que un día Dios escogió. Estas profecías que se describen o que se hablan fueron también profetizadas hace más de 2700 años atrás, en la época de Ezequiel. Ezequiel profetiza también sobre lo que ocurrirá en el reino milenial o lo que ocurrirá en la segunda venida de Jesús. Ahora, ya sabiendo que el que va a venir es Jesús y que va a venir a salvar a su pueblo, una vez que Jesús llegue aquí a la tierra, a esta tierra física, recuerden que ya para esto ha sido consumida por las copas de la ira, por las 7 trompetas, por las 7 plagas. O sea, imagínense cómo estará esta tierra,
¿verdad? Con tantas cosas que ya va a ser consumida con el fuego, va a ser consumida con granizo, va a caer un asteroide, dice la palabra del Señor que caerá una gran... un cuerpo que se conoce como ajenjo. ¿Usted ha leído esa parte? Va a caer también sobre los ríos, sobre los mares. Entonces, una vez que ya, solo imagínese un poquito cómo estará la condición de esta tierra cuando ya venga Jesús después de los 7 años. Él vendrá a salvar a su nación, a Israel. Porque ellos aún están esperando a su Mesías, aún están esperando al Hijo de Dios. Y Él vendrá con gran poder y gloria y destruirá. Dice aquí donde leíamos, dice que Él matará a espada que salía de su boca a todos aquellos que van a buscar la destrucción de Israel. Pero aquí viene lo que quiero enseñarte. Otra de las doctrinas que nosotros tenemos es el reino milenial. Apocalipsis capítulo 20 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, dice la palabra del Señor. Y es allí lo que quiero enseñarte en esta hora, acerca del reino milenial. Yo estoy segura que en algún momento, más de una ocasión, hemos hablado de este tema y hemos visto de qué se trata. Y hay algo que nosotros debemos saber, y es que esto es real, va a suceder. Jesús cuando venga por su iglesia y cuando venga por su pueblo, porque primero vendrá por nosotros como iglesia para librarnos de la gran tribulación, luego vendrá para salvar a su pueblo escogido. Él va a venir y va a reinar aquí. Él va a instaurar su trono aquí en esta tierra y va a gobernar por 1000 años, dice la palabra de Dios en donde acabamos de leer. Él va a venir, va a poner su trono aquí en esta tierra y va a empezar a reinar. Imagínense que Él va a reinar 1000 años. Y de pronto usted dice, bueno, ¿y a quién va a reinar? Va a reinar a los que sobrevivieron de la gran tribulación. Porque no crean que no va a haber gente que va a sobrevivir. Obviamente, habrá gente que sobrevivirá. Habrá gente que se salvará. A ellos vendrá a reinar. Él vendrá por su pueblo, por su nación escogida, y terminará reinando a toda esta humanidad. Claro, lo que haya quedado de ella. Nosotros debemos saber que Cristo volverá antes del milenio y que será el mismo que vendrá en la segunda venida, quien establecerá su reino aquí en la tierra.
También debemos saber que esta es una profecía que habla en el Antiguo Testamento, ya que es una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel acerca del reino mesiánico que sucederá en esta tierra y tendrá cumplimiento literal cuando ocurran el reino milenial. Ahí es donde se cumplirá el reino mesiánico que habla las Escrituras en la promesa que Dios le hace a Israel. También debemos entender que lo que va a pasar aquí, cuando habla en el texto, en el versículo 1 dice: vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo, que es Satanás. La serpiente antigua, ¿por qué se refiere? Cuando vamos al libro de Génesis, usted va a encontrar quién tentó a Eva. La serpiente. Era Satanás por medio de la serpiente. Se lo conoce a Satanás también como la serpiente antigua. Y dice la palabra de Dios que ellos serán atados y serán lanzados al lago de fuego. Es lo que dice la palabra del Señor. Nosotros debemos entender que son atributos que se le dan a Satanás para que podamos captar las características que él tiene. Nosotros sabemos que Satanás en su propia naturaleza es una bestia y es un monstruo de carácter engañador y seductor. Es Satanás el que viene a seducirte para pecar. Es Satanás el que viene a destruir tu vida. Es Satanás el que viene a hacerte caer, el que viene a hacerte tentar cada día. Mire, hay algo asombroso que nosotros debemos entender, y es que en estos tiempos que vivimos, usted tiene que estar más fuerte y más seguro en quien cree. Usted tiene que estar sostenido de la palabra de Dios, porque el enemigo nos va a engatusar, nos va a cegar para apartarnos de su verdad, para apartarnos de la verdad del Padre. Si usted ha leído en algún momento la parábola de las 10 vírgenes, usted encontrará allí que eran 10 mujeres o 10 jovencitas, en donde 5 cargaban aceite de reserva y las otras 5 no. Y es el mejor ejemplo que nosotros podemos ver sobre la iglesia. Nosotros podemos entender que hay gente que está sumergida, vestida en oración, que está clamando, que está buscando, que está creciendo en la palabra. Y hay gente que se ha acostumbrado solamente a sentarse y a recibir una pequeña porción y salir a su casa y no buscar de Dios. La palabra del Señor dice que en los tiempos que Jesús vaya a venir será semejante a esta parábola, a la de las 10 vírgenes. Y hay algo que nosotros debemos comprender, y es que para este tiempo usted no tiene que estar buscando un aceite prestado. Usted tiene que tener su propio aceite de reserva. ¿Cuál es el aceite de reserva? La unción que reposa sobre usted. ¿Cuál es el aceite de reserva? La unción que Dios le ha entregado, el poder del Espíritu Santo, la llenura de su Espíritu. Ahora la pregunta es: ¿tengo aceite suficiente de reserva para poder soportar las tentaciones que el enemigo hace día a día? Cada momento, en cada etapa de mi vida, el enemigo viene a tentarme, el enemigo viene a seducirme. Estoy fuerte para poder enfrentarme. Tengo ese aceite de reserva para poder aguantar y soportar hasta que venga Jesús. Es la pregunta que debemos hacernos cada día, porque no sabemos cuándo venga Jesús. Pero lo que sí sabemos es que su palabra se está cumpliendo. ¿Sabe por qué yo les enseño esto? Porque muy pocas iglesias les gusta hablar sobre esto, sobre la venida de Jesús. A muchos nos da miedo, a muchos no nos gusta escucharlo, a muchos sencillamente dice: ay, ¿para qué? Si Jesús tal vez no venga todavía. Pero es importante que usted lo aprenda, porque hoy que vivimos tiempos muy difíciles, es necesario que tengamos conocimiento de lo que dice la palabra del Señor. Y más si en algún momento hemos soñado sobre el arrebatamiento. Si en algún momento hemos soñado, no sé cuántos han soñado con que se iban con Jesús y cuántos hemos soñado que nos quedábamos. Yo he tenido esos 2 sueños, que me iba con Jesús y que me quedaba. Y cuando he tenido esos sueños, han marcado un antes y un después en mi vida, porque es por algo que Dios me lo muestra. Me acuerdo que el sueño cuando yo tuve que Jesús me llevaba, que así literalmente, como dice la palabra del Señor, éramos arrebatados y nos encontrábamos con Jesús en las nubes.
yo veía a gente de mi familia que se quedaba aquí en la tierra. Yo lo veía desde arriba y yo le lloraba a Jesús y le decía que los llevara. Pero ya era tarde. En ese tiempo estaba soltera todavía. Pero yo me acuerdo que allá arriba en los cielos solo estaba con una persona al lado mío de mi familia, de mi casa. Y yo lloraba y le decía al Señor que por favor los llevara. Y desde ahí yo empecé a orar por mi papá, por mis hermanos, por mi mamá, por mi familia, porque yo entendía que yo también quería que ellos sean salvos. Y después de unos años soñé que me quedaba, porque no siempre te vas a ir en tus sueños, ¿verdad? O sea, tienes que también tener sueños y sueños. Entonces soñé que me quedaba y yo le decía al Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me quedo? O sea, yo lloraba porque cuando usted sueña que se va, usted sueña todo lindo. Pero cuando usted sueña que se queda, y al menos en los sueños que yo he tenido, yo he sentido, ese sueño para mí me marcó mucho porque yo sentía la braveza del mar. Que el mar penetraba, que la arena penetraba mi nariz y que yo salía corriendo porque una ola me seguía. Y cuando yo corría, yo veía un edificio que tenía que atravesar y yo veía la ropa de muchos hermanos que yo conocía y solo estaba tirada allí. Y ahí entendí que Jesús había venido por su iglesia. Entonces yo me levanté y le dije al Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo este sueño si aparentemente te estoy sirviendo, estoy buscándote? Y Él me dijo, tienes que perdonar. Mira a quién tienes que perdonar, y me habló del perdón. Y sí, efectivamente, yo estaba teniendo rencor hacia una persona que me había hecho daño. Entonces, yo le oré a Dios y le dije, Señor, perdóname y permíteme tener ese encuentro con esa persona para pedirle perdón. A las 2 semanas de eso, esa chica, porque era una mujer, esa chica pasa al frente mío y yo me tuve que acercar y pedirle perdón, aunque ella me había ofendido a mí por mucho tiempo. Y entonces ahí yo entendí que nosotros debemos estar listos para cuando Jesús nos llame. Porque aunque le sirvamos, aunque vengamos a la iglesia, aunque podamos hacer muchas cosas para Dios, si en nuestra vida hay una raíz de amargura, una raíz de falta de perdón, de odio, si tal vez en tu corazón hay altivez, hay orgullo, el Espíritu Santo debe tratar contigo, porque Dios dice la palabra del Señor que solo serán salvos aquellos que tengan una vestidura blanca y reluciente. Y hay algo que nosotros debemos entender, y es que Satanás siempre va a estar ahí para seducirte y hacerte caer. El enemigo siempre va a estar allí y va a poner personas en tu camino para hacerte caer también. Pondrá personas en tu camino que te mirarán mal, que te tratarán mal, que te ofenderán para alejarte del propósito de Dios. Pero porque hay algo que nosotros debemos tener muy en claro, es que Satanás es una bestia, es un monstruo que tiene un carácter engañador y seductor. Él te engaña y te seduce para que caigas. Pero cuando sucede el reino milenial, las escrituras dicen que el Satanás va a estar atado y va a ser lanzado también, donde estará el falso profeta, en donde estará el anticristo. Y va a estar atado durante 1000 años. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes son estos decapitados? Dice aquí, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron las marcas en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero antes de eso dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. En una de las iglesias que veíamos en el capítulo 2 de Apocalipsis, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. ¿Quiénes van a reinar o quiénes van a juzgar aquí en la tierra?
aquellos que se mantenieron firmes hasta el final. Por eso cuando les enseñaba acerca de las 7 iglesias y en especial de esta iglesia, cada iglesia tenía una promesa diferente, pero esas promesas solo se van a cumplir cuando estemos en los cielos. Esas promesas solo se van a cumplir cuando vengamos a reinar juntamente con Jesús aquí en la tierra. Cuando vengamos y lo acompañemos a reinar durante 1000 años. Dice que veía a las almas de los decapitados. A pesar de todo, a pesar de que habrá mucha gente que se quedará porque tal vez no buscaba de Dios como tenía que buscar, aún así Dios les da otra oportunidad. Aún así Dios le dice, listo, no vas a ser juzgado totalmente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es no dejarse sellar y no adorar a la bestia. Pero tal vez es fácil decirlo, pero la gente que va a experimentar eso va a ser muy difícil mantenerse así. Porque será un sello que te permitirá tener atención hospitalaria, que te permitirá alimentarte, que te permitirá trabajar, que te permitirá movilizarte. Será un sello que permitirá hacer muchas cosas y si tú no lo tienes, no vas a poder conseguir nada. Por eso es que mucha gente se dejará sellar y otros que no lo van a hacer serán decapitados y sus almas irán directamente con Jesús. Porque hay algo que nosotros debemos comprender y es que mientras honremos a Dios hasta el final tenemos oportunidad de ser salvos. Dice que vio las almas de los decapitados, aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo esos 1000 años también. Y dice aquí, pero los otros muertos, los que no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen los 1000 años, esto es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta va a ser la primera resurrección junto con la que habla acerca del arrebatamiento. Esa será la primera resurrección. Cuando dice la palabra del Señor en el libro en las cartas de Tesalonicenses, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hemos estado aquí en la tierra, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y aquí habla también de la otra, cuando se refiere a esta primera resurrección es la misma. Es aquellos muertos que van a ser resucitados cuando Jesús venga a poner su trono aquí en la tierra. Dice la palabra del Señor también, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad. Y más adelante, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, dice la palabra del Señor. Luego de los 1000 años, yo cuando leía este texto hace mucho tiempo atrás, yo le decía al Señor, ya padecimos aquí en la tierra, ya sufrimos, ya tanto que vivimos aquí, para que otra vez lo sueltes. Yo le preguntaba al Señor eso, y yo decía, ¿para qué otra vez lo sueltes? ¿Por qué? Y luego empecé a buscar, a investigar, a estudiar este tema. Y es que mucha gente que quedará aquí en la tierra serán personas que jamás tuvieron un encuentro con Jesús. Mucha gente que van a ser salvos porque estuvieron en el lugar donde Jesús va a venir a salvar a su pueblo, porque tal vez no se dejaron sellar, porque de pronto vivieron escondidos mucho tiempo. Será gente que nunca habrá tenido un encuentro con Jesús. Serán personas que de pronto nunca lloraron de la presencia del Padre. Y entonces a ellos vendrá a tentar, porque yo sí le pregunto, no sé si usted alguna vez lo ha leído, pero yo le preguntaba al Señor, y ahora nosotros otra vez vamos a ser tentados, otra vez ya sufrimos aquí en la tierra. Pero cuando estudiaba este tema,
pude comprender que vendrá el enemigo a tentar a aquellos que jamás tuvieron un encuentro con Jesús. Aquellos que solo conocieron a Jesús aquí en la tierra reinando, pero que de pronto no les gustaba cómo reinaba. Recuerden que solo los únicos que van a recibir un cuerpo glorificado, incorruptible, van a ser los que serán arrebatados. El resto, los que se hayan quedado, los que hayan sobrevivido a la gran tribulación, seguirán con el mismo cuerpo corrompido. Seguirán con la misma tentación de su carne. O sea, no creamos que Jesús viene a poner su trono y todo va a ser espiritualidad. No, porque habrá gente que no ha sido transformada por el poder de Dios. Y habrá gente que sí será transformada en ese tiempo. Entonces el enemigo va a venir cuando Jesús lo suelte. El enemigo va a venir a tentar a aquellos que hayan sobrevivido a la gran tribulación. No nos va a venir a tentar a nosotros que ya fuimos arrebatados. Va a venir a tentar. Y es más, va a armar un ejército. Y ahí es donde se conoce la guerra de Gog y Magog. ¿En qué consiste esta guerra? Es una colisión de naciones que se unirán una vez más en contra de Jesús. Se dice que las naciones serán Rusia y otras naciones musulmanas. Entre ellas están Siria, Irak, el Líbano y no recuerdo las otras más. Pero esas naciones serán las que se unirán para atacar a Jesús. Y entonces dice la palabra del Señor, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, dice la palabra del Señor. Y luego viene esto, quiero que lea conmigo el versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, los que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice la palabra del Señor. Una vez que se termine el reino milenial, una vez que se terminen los 1000 años de Jesús aquí en la tierra, y que el enemigo venga a formar esta colisión de naciones para atacar el reino de Jesús, dice la palabra de Dios que solamente Dios los consumirá con fuego. Pero inmediatamente se armará un gran trono, y delante del trono van a estar todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y serán juzgados según sus obras. Dice que aquí la muerte y el Hades entregarán sus muertos. El mar entregarán sus muertos. Pero ¿quiénes son estos muertos? Aquellos que no resucitaron en la primera resurrección. Estos muertos serán las personas que no fueron resucitadas cuando fueron arrebatadas, ni tampoco cuando pasó la gran tribulación. Son los que nunca resucitaron, pero resucitarán para ser juzgados. Y dice la palabra de Dios que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego. Pero si usted va a un texto más arriba, dice en el texto 10, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La pregunta es, ¿dónde yo quiero pasar mi eternidad? ¿Hacia dónde yo quiero vivir eternamente? ¿A dónde quiero que mi familia viva eternamente? ¿En la gracia del Padre? ¿En el reino de Dios? ¿O en un lugar donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos? ¿En un lugar donde solo el fuego los consumirá?
¿A dónde yo quiero pasar mi eternidad? ¿Algún momento nos hemos preguntado eso? Y hemos tal vez analizado nuestra vida para ver si realmente estamos en el camino correcto o necesitamos cambiar. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer? ¿O sencillamente estamos viviendo por vivir y no haciendo la voluntad del Padre? Mire, esto que leemos es algo que va a ocurrir. No es algo ficticio. No es algo, en algún momento va a pasar, tal vez nunca ocurra. No, es algo real, es algo que va a suceder. Tal vez tus ojos se cerrarán y Jesús no venga. Pero si te moriste con Cristo, vas a resucitar en la primera resurrección y tu cuerpo va a ser incorruptible. Pero ¿hacia dónde yo me quiero dirigir en la eternidad? ¿En la gracia del Padre o a vivir eternamente condenado a un lago de fuego para ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos? ¿Hacia dónde yo quiero vivir? Hablamos de un Dios de amor, hablamos de un Dios que nos ama, hablamos de un Dios que todo lo puede hacer, hablamos de un Dios todopoderoso, pero jamás hablamos de un Dios que es fuego consumidor también. Jamás hablamos de un Dios que va a castigar esta tierra. Jamás, porque no nos gusta saber que Dios puede juzgarnos según nuestras obras y condenarnos según lo que hayamos hecho si no buscamos la salvación. Por eso hoy debemos arrepentirnos. Y cada día que leamos su palabra, debemos decirle al Señor, perdónanos. Porque de pronto estamos fallando con nuestro carácter. De pronto estamos fallando con lo que somos. De pronto somos egoístas y no queremos aplicar la bondad en nuestra vida. De pronto somos altivos y orgullosos y no queremos ser humildes, como dice la palabra de Dios. De pronto estamos viviendo en inmundicia y no queremos cambiar nuestra condición de vida. Porque creemos que Dios nos ama, que Dios nos da vida, que Dios nos levanta. Cuando en realidad todo eso se va a terminar el día que Jesús venga por su pueblo. Porque hasta el último minuto que tengamos aquí en la tierra, Jesús va a tener consideración, amor y gracia por nosotros. Pero somos nosotros los que debemos cambiar de actitud y ser mejores cada día. Jesús lo único que nos ha mandado a hacer es obedecer sus mandamientos. Y entre esos mandamientos está también obedecer lo que nos ha designado hacer, que es predicar el evangelio. La visión de esta casa, la visión de este ministerio es ir y hacer discípulos donde quiera que usted se encuentre. Es poder ir y hacer discípulos sin mostrar alguna limitación, sino más bien diciendo, yo puedo evangelizar donde quiera que vaya, yo puedo hacer lo que tenga que hacer, no importa el lugar donde me pare, yo puedo llevar un mensaje de esperanza, puedo hablarle a alguien, porque esa es la visión de esta casa, dar la vida por aquellos que lo necesitan. Y es tiempo que nosotros empecemos a hacer lo que la palabra del Señor nos manda, y es ir y dar la vida por la gente que se está perdiendo, por la gente. Y si usted es líder de esta casa, si usted tiene un grupo y no está ejerciendo un discipulado con su grupo, es tiempo de que lo haga, porque si esa gente que usted tiene a su cargo no es salva, la sangre de ellos correrá sobre ustedes. La sangre de ustedes correrá también sobre nosotros si nosotros no hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer. Y es cuidar de las personas, es cuidar de la gente. Lo mejor que usted puede hacer para Dios es dar la vida por Él, dar la vida por su servicio, es poder predicar y enseñar la palabra. La salvación es verdad, es por gracia. Somos salvos por gracia. Pero también debemos retribuir esa salvación gratuita que Dios nos ha entregado. A veces nosotros queremos simplemente ser salvos y no servir. Queremos solo recibir y llega un punto que tu copa, tu vasija está tan llena que ya no tiene más espacio para recibir de la unción, porque somos tan egoístas que no nos gusta impartir lo que recibimos, porque no nos gusta servir a otros y compartir lo que Dios nos ha entregado. Por eso nosotros debemos entender que debemos dar la vida por Jesús. Debemos entregarle lo mejor de Dios a Dios, y debemos entender también que su palabra se va a cumplir, y no hay nada mejor que Jesús un día nos venga a ver sirviéndole.
Que te encuentre predicando, que te encuentre haciendo discipulado, que te encuentre llevando una palabra de fe y de esperanza a otros. Que tus hijos vean tu fe inquebrantable y sean salvos por medio de lo que ven en ti. Que tu familia sea salva por medio de tu testimonio. Que seamos salvos, yo y mi casa, por medio de la búsqueda que tenemos con el Padre.